Vamos a empezar a ver la célula o celda fotovoltaica, ¿sí? Esperen que voy a traer un panel acá. Bueno. ¿Qué es la célula o celda fotovoltaica? Bueno. Históricamente, hace mucho tiempo, un físico francés que se llamaba Edmond Becquerel se dio cuenta que si algunos materiales eran expuestos a la luz solar, generaban, digamos, un voltaje. ¿Sí? Si genera un voltaje y yo pongo algo, una resistencia, una lamparita o algo, circula corriente y voy a tener un circuito, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que, digamos, este científico a ese fenómeno le puso efecto fotovoltaico. Pero, con los avances de la física de ese momento, él no podía explicar qué era lo que pasaba. Era algo totalmente fáctico, o sea, algo que pasaba en la práctica. Yo tenía un material, lo ponía a la luz y tenía tensión, pero no sabía cuál era la relación. Exactamente, o sea, ¿qué pasa? O sea, uno necesita saber la teoría y demás o poder matematizarlo o modelizarlo para poder mejorarlo. ¿Sí? Porque cuando aparecen las variables, uno puede maximizar la energía sabiendo, qué sé yo, capaz aumentando la superficie o haciéndolo más fino o un montón de cosas. Por eso es importante poder llevarlo a un modelo físico-matemático. Bueno, la cuestión es que esto quedó algo como anecdótico y recién, ya cuando empezó el siglo XX, con el desarrollo de la física cuántica, que es como una física, todo lo que nosotros estuvimos viendo de la luz, lo que se llaman los fotones y demás, es todo lo que se llama una física cuántica en sí. Es decir, es una física mucho más compleja que ya trasciende a nuestros sentidos. O sea, las cosas que pasan son inexplicables para nosotros y no son observables, solo se pueden ver a través de ecuaciones matemáticas o de cosas, digamos, muy rebuscadas, por decirlo de una manera. Por ejemplo, un acelerador de partículas que está... Sí, o sea, cosas gigantes y demás cosas. ¿Está bien? Más pequeña, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con todos estos avances, digamos, empezó a poder matematizar o hacer un modelo matemático, físico-matemático de lo que ocurría, ¿sí? Del efecto fotovoltaico. Bueno, en el 41, ¿sí? Se hizo la primera celda fotovoltaica moderna, ¿sí? Que tenía una eficiencia del 1%. Ahora estamos en promedio en un 14%, o sea que tampoco es la panacea de nada, ¿no? Pero bueno, originalmente era del 1%. Ahora, 10 años después o 15 años después, la Western Electric fue la primera que comercializó las células fotovoltaicas. Obviamente tenían eficiencias bajas también. Ahora, ¿cuál fue la primera aplicación tecnológica que se le dio a las celdas fotovoltaicas? Fue espacial. Claro, ¿sí? el espacio, lógico, ahí ya no había. Exactamente. Otro recurso no tenía. Exacto, era la única manera que tenían. O sea que ahí ya no importaba ni cuánto costaba. Ahí no llegaban a usar. Exacto. O sea, ahí no importaba ni cuánto costaba fabricarla, ni cuánto era la eficiencia, no importaba nada. Lo único que necesitaba la NASA era tener energía en el espacio. Entonces, bueno, ahí empezó, digamos, la primera aplicación. Bueno, la celda fotovoltaica en sí es un cuadrado como vemos acá, que si ustedes tienen los paneles y demás, o en este mismo panel, lo pueden ver, son estos cuadraditos que tienen acá. ¿Sí? Es como la mínima unidad que conforma un panel. Existen, digamos, distintas tecnologías que ahora vamos a ir viendo, pero más o menos típicamente esto, la celda fotovoltaica o esta célula fotovoltaica que yo antes tenía para mostrar, pero son tan finitas que se rompen de nada. Entonces se me rompieron todas las que tenía cuando las iba pasando. Entonces, ¿qué pasa? Los materiales con los cuales está fabricado esto en general es de silicio, ¿sí? O germanio. Eso es lo que son, digamos, semiconductores. Para que se den una idea, el silicio es, después del oxígeno, el segundo elemento más abundante de la Tierra, es arena. Sí. Es arena, exacto. Y todas las computadoras, todo, los transistores, los microprocesadores, en el fondo es arena, ¿sí? O sea, muy reducido, ¿no? Pero es eso, es arena procesada, se hacen los transistores y demás. Bueno, la eficiencia varía más o menos entre un 6% y un 30% en el mejor de los casos, o en laboratorio, digamos. Y bueno, la vida útil
dispositivos son más o menos 25 o 30 años. Básicamente, digamos, como estas celdas, la tensión que genera es muy chiquita, es más o menos 0,6 volt. Y eso no se puede cambiar, es algo físico de la estructura de la materia. Entonces, si yo quiero un panel o algo que para generar 12 volts, tengo que conectar muchas de estas celdas de tal manera, que algo que se llama conexión en serie, de tal manera que me sumen las tensiones 0,6 más 0,6 más 0,6 más 0,6 hasta llegar a una tensión cercana a los 12 volts. ¿Sí? Y eso es un poco la idea del panel solar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué toma ese color azul? Eso tiene que ver con el proceso que se hace para la fabricación, porque tiene que ser un color tal que se maximice, digamos, la absorción. Exactamente. ¿Por qué no llegan a hacerlo negro, que es lo que absorbe más? Porque en realidad vos lo que necesitas acá, es decir, si es negro, absorbe, pero no te estaría generando, porque necesitas como que atraviese, no que absorba. O sea, necesitas que llegue esa luz para que haga reaccionar los electrones que están en el material, digamos. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Vamos a hablar un poco de lo que son los semiconductores. Bueno, como les decía, las tecnologías de celdas en general son de germanio, arsenuro de galio o silicio, que son lo que llaman semiconductores. Es decir, uno tiene el aislante, ¿se acuerdan? Que eran los electrones bien agarrados a sus átomos que no les gustaba mucho conducir. Luego teníamos los conductores, que tenían muchos electrones disponibles y muy fácil para hacerlos conducir. Y en el medio están los semiconductores, que no son ni aislantes ni conductores, están en el medio. Bueno, obviamente, digamos, ¿por qué se empezaron a hacer en silicio? Todo lo que son, desde los orígenes de las computadoras y demás, todo lo que se empezó a hacer, los diodos, microprocesadores, los chips, todo, venían del silicio. Entonces se adaptó la tecnología del silicio para hacer, digamos, las células fotovoltaicas, que ya era una industria que ya venía funcionando, ya se conocía la tecnología y demás. De hecho, lo que son las células fotovoltaicas de silicio dominan el mercado actualmente. Pero obviamente va a haber otras tecnologías que se vienen, como las de germanio y demás, que probablemente en algún momento o desplazan al silicio o viene capaz otra tecnología superadora y ya no necesitamos más paneles solares. No sé qué va a ser primero. Pero bueno, se está trabajando en líneas de investigación en paralelo. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Se lo voy a tratar de explicar rápido y muy simple, porque esto es muy complejo. De hecho, recién en 1900 y pico se entendió cómo era esto. ¿Sí? Pero básicamente ocurre lo siguiente. Ustedes tienen un semiconductor. ¿Sí? Un semiconductor es arena que tiene una estructura que la pueden pensar como de cristal, ¿no? Cristalina. De un lado uno tiene un montón de electrones, ¿sí? Y del otro lado uno tiene un montón de huecos, que es lugares donde faltan electrones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo cargas positivas, ¿por qué son las cargas positivas? Un átomo está equilibrado entre el núcleo, ¿sí? Y los electrones. Si yo le saco electrones, predomina la carga positiva del núcleo. Entonces de este lado lo que pasa es me faltan electrones. Entonces tiene carga positiva. Y este lado tiene muchos electrones, tengo carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo junto esto, los electrones que tienen acá van a tratar de pasarse para este lado, para completar esos átomos. Se van a pasar hasta que va a haber un equilibrio en el cual en esta zona, ¿sí? que es la zona de juntura donde se juntan estos dos materiales, se va a generar una diferencia de tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de tensión, ¿qué es? Muchos más electrones de un lado que del otro. Entonces, los electrones quieren pasar de donde hay más electrones a donde hay, digamos, si tengo cargas positivas y negativas, van a querer uno pasar para acá y otro pasar para acá. Mientras más diferencia de cargas tenga, más tensión tengo, ¿sí? Más diferencia de tensión tengo. Entonces acá se va a hacer una diferencia de tensión que va a ser más o menos de 0,6 volts. Y eso va a ser algo intrínseco del material. Esto es algo que se llama un diodo, ¿sí? Un diodo es como una válvula de retención, es un dispositivo electrónico que se usa todo el tiempo en electrónica, que lo que hace es, deja pasar corriente para un lado y para el otro no. Es como una válvula de retención, ¿sí? En un circuito hidráulico. Bueno, entonces lo que ocurre
es que entra en equilibrio con una diferencia de tensión. ¿Sí? Hasta ahí, más o menos, pasa eso. Ahora, la luz, ¿sí?, está compuesta por algo que se llama fotones. Eso viene de la... Es decir, si bien es una onda, también uno lo puede pensar como partículas. Eso es algo que se llama dualidad onda-partícula, que viene con la mecánica cuántica. Antes de la mecánica cuántica se pensaba que la luz era solo ondas electromagnéticas como la que vimos ayer. Pero en el momento de interactuar con la materia, se piensa que son como bolitas, ¿sí?, que tienen de distintos colores, por ejemplo de luz violeta, de luz azul o de lo que fuere, o infrarrojo, lo que fuere. Cuando esos fotones pegan en el silicio, ¿sí?, o sea, en el material ese que estaba en equilibrio, lo que ocurre es que esos fotones incidentes arrancan, digamos, por decirlo de alguna manera, esos electrones y los deja disponibles para conducir. Como yo tenía esa diferencia de tensión, cuando yo cierro el circuito, esos electrones van a empezar a circular. ¿Se entiende? Si yo le saco la luz, de repente voy a estar en equilibrio y no voy a tener tensión. Pero cuando yo vuelva a ponerle luz, voy a tener electrones listos para conducir si yo cierro el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una celda fotovoltaica al sol, voy a tener tensión. Si cierro el circuito y le pongo una luz, voy a tener corriente que circula. Pero de noche no voy a tener tensión. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, lo que ocurre es que los fotones, estos que es luz, según el color que tienen mucha energía. Por ejemplo, los más energéticos son los de ultravioleta y los menos energéticos son los infrarrojos. O sea, entre el rojo y el violeta tengo todo el espectro de cuánta energía tiene un fotón de luz. El problema es que para que este efecto se produzca, ¿sí?, tengo que tener fotones de determinado espectro. Es decir, no todos los fotones me producen este efecto. Si, por ejemplo, el fotón tiene poca energía, lo que va a ocurrir es que va a atravesar, digamos, el silicio y no va a reaccionar ningún electrón, nada, no me va a servir. Si el fotón es reflejado, porque de hecho si ustedes miran una celda, van a ver que hay un reflejo de luz. ¿Qué es lo que se refleja? El reflejo, ¿sí?, no es más que cuando los fotones tienen demasiada energía, no son absorbidos y reflejan y se van. O sea que no los estaría usando para generar energía eléctrica. Pero cuando hay fotones que tienen una energía determinada, sí hacen reaccionar el silicio y sí lo hacen conducir. ¿Está bien? Esto que ocurre tiene que ver con la estructura de la materia. Es algo que yo no puedo cambiar. Según el material que yo elija, sea germanio, silicio, lo que fuere, sí voy a cambiar con fotones de qué energía en particular me van a hacer reaccionar, me van a hacer mi efecto fotovoltaico, ¿se entiende? Bueno, entonces, fíjense que cuando incide, digamos, los fotones adecuados, lo que hacen es justamente hacer que esos electrones se muevan y van a ver que las celdas tienen unos contactos metálicos. ¿Sí? Y en esos contactos metálicos van a ser como mis cables donde va a circular la corriente cuando yo, digamos, cierre mi circuito. Ahora les voy a igual pasar el panel. Tengo una consulta. Sí. ¿Incide la cantidad de energía producida dependiendo del material? Sí. En el que esté hecho. En realidad lo que ocurre... Entre silicio, germanio y el otro, no me acuerdo. Sí, en realidad lo que ocurre es que las distintas tecnologías, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que más quisieses que tenga un material? Que pueda reaccionar... Exactamente, exacto. Entonces lo que se hace es, según el tipo de material, hay materiales que captan más y otros que captan menos. Entonces esa diferencia de material va a hacer que capte mayor energía. Es simplemente eso. Igual ahora lo vamos a ver eso. ¿Sí? Potencia espectral. Obviamente el que capta más es más costoso y hay que analizar a ver si conviene poner el material del otro. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que el que capta más se comporta mucho peor ante variaciones de temperatura. ¿Sí? Entonces siempre hay como un equilibrio, pero igual es el mercado o el fabricante el que ya va descartando, bueno, este material ahora está viniendo, no sé, material, por ejemplo, un nuevo material que yo no sé, Sí, por ejemplo, que germanio, va evolucionando. Claro, va evolucionando de a poquito, igual el silicio es el que está en domina. el mercado normalmente es lo que más rinde. Exactamente. Sea cual sea la marca. Exactamente. Hay, digamos, aplicaciones especiales donde sí
¿sí? Ahora se los voy a contar. Tengo una limitación, o sea, hay un valor de corriente típica, digamos, que está circulando por esta celda, digo, comparándolo con una batería química. Sí. Si yo tengo, qué sé yo, una batería de limón, puedo tener 0,5, pero no le puedo sacar corriente, digamos, más que... La tensión es una propiedad intrínseca de la materia, pero la corriente que vos le puedas sacar o no, la diferencia es que cuando vos haces una batería como esa, como la de Breaking Bad, esa de los limones y demás, las celdas fotovoltaicas son una fuente de corriente. Van a entregar una corriente que va a depender o que va a ser proporcional a la radiación. En cambio, una batería va a entregar una corriente, ¿sí?, acorde a la tensión que tiene. Es decir, cuando vos haces un corto, y es tanta la caída de tensión que va a tener que hacer circular un montón de corriente para equilibrarlo. Entonces esto es otro concepto, es una fuente corriente. Claro, más una fuente de corriente, por eso te decía, hay una corriente típica que... No, va a depender del tamaño de la celda y la tecnología de la celda. Va a depender de eso, ¿sí? Igual que las baterías, del tamaño de la batería va a depender, digamos, la capacidad o la energía. Celda es todo, o sea, lo que yo estoy viendo, digamos, que tiene un reticulado adentro y demás. Esto es una celda, si quieren yo les puedo pasar el panel Fíjense, esta es una celda y van a ver que tiene unas líneas metálicas que son los contactos. Ahí se colecta, digamos, son los cables, digamos. ¿Una celda son dos? Una. ¿Cada uno? Una celda es esto. Pero son tiras de material, o sea... Pero, Está atravesada por ese conductor, por eso parece diferente. Sí, esto es simplemente el positivo y el negativo. Es decir, le tienen que poner esto para poder sacar a un cable, digamos, la corriente o la energía eléctrica. eso, las liñitas. Claro, exactamente. Bueno, entonces, vamos a empezar un poco a ver el monocristalino, ¿sí? ¿Qué es el silicio? Estamos viendo silicio, que son, digamos, la tecnología más común, ¿no? Bueno, primero, silicio monocristalino. La idea del silicio monocristalino es que la estructura atómica del silicio monocristalino es ordenada. Es como un cristal ordenado, como esto que tienen acá, ¿sí? Bien ordenada. El típico color del monocristalino es un azul oscuro, ¿sí? Es un azul oscuro. Bueno, fueron las primeras en ser, digamos, fabricadas. Y, digamos, porque bueno, venía ya de la tecnología que se usaba para los diodos y demás. Y el problema de fabricar esto es que requiere el hecho de poder ordenar los cristales de esta manera también, ¿sí? Necesita de mucha energía para poder hacerlo. Una energía es mayor costo, o sea que son más caras. La ventaja que tienen es que son las más eficientes dentro del silicio. Tiene una eficiencia de entre un 14 y un 18%. ¿Está bien? Bueno, hay algo importante, ¿no? que les voy a contar. No, se los voy a contar después, ¿sí? Porque tiene más que ver con los paneles. Bueno, el silicio policristalino. El policristalino, van a ver que es como un poco más manchado, ¿sí? Tiene esta forma. Ese panel que estaba pasando... Ese es policristalino. Lo que pasa es que no se ve bien, pero si vos lo pones bien a la luz, tiene como unas manchas. ¿Qué es estas manchas? Es decir, en vez de gastar la energía orientando, ¿sí?, digamos, bien cristalino la estructura, se orienta por partes, ¿sí? Algunas partes sí, otras no, otras sí y otras no. Esto lo que hace es que cuando circulan los electrones les cuesta más circular al estar toda la estructura desorientada. La ventaja que tiene esto es que son más baratos porque no se necesita tanta energía para orientarlo. Y digamos, eso es lo bueno que tiene, o sea que son más baratos, pero la eficiencia es menor que la del monocristalino. ¿Está bien? Por último, dentro del silicio se tiene lo que se llama el silicio amorfo. El silicio amorfo es directamente, totalmente desordenada la estructura interna atómica, lo cual es mucho más barato. El problema es que tienen poca eficiencia, pero la ventaja que tienen es que pueden ser flexibles, ¿sí? No sé si han visto paneles flexibles. Hay muchos paneles que son... Bueno, claro, bueno, hay paneles que son flexibles.
Claro, bueno, o muchas veces hay como con los aislantes de las... Tipo, en vez de poner los aislantes de las bolsas de dormir en las mochilas, llevan enrollados ahí como estos paneles y después sacan como si fuese una toalla, los colocan y ahí tiene energía, pueden cargar un celular y demás. Esa es la ventaja que tiene. La desventaja es que, digamos, son, digamos, bastante ineficientes. ¿Está bien? Eso es silicio amorfo. ¿En duración? No, en duración dura más o menos lo mismo. Sí, pero Porque para el es caso silicio. que utilizan ellos, sí. Sí. No es tan... Claro, o sea, la ventaja que tiene... Esto igual lo que son tecnologías. Después lo vamos a ver en paneles, pero hay paneles que ya vienen con el aislante térmico y el aislante, digamos, para el techo, y directamente el techo en vez de poner las tejas se ponen eso flexible, tienen abajo, ya está todo solucionado. Exactamente. Bueno, hay otras tecnologías que es lo que se llaman por ejemplo, multijunturas, que es la tecnología, por ejemplo, en los satélites. Como les había comentado, dependiendo del material, reacciona con distintas partes del espectro. Entonces, si yo puedo juntar en un mismo panel un material, otro material y otro material, podría captar todo el espectro. Entonces, lo que se hace es, se ponen, por ejemplo, distintos materiales donde captan distintas partes del espectro. ¿Sí? Y de esa manera se pueden llegar a eficiencias de 25 o 30%. ¿Está bien? Esto en general no es comercial, o no se consigue comercial. Es más de la NASA, digamos. Bueno, luego hay otras... ¿Ese que se llama multijuntura? Multijunturas. Cuando tiene todos esos Sí, materiales. exactamente. Luego está lo que se llama el teluro de cadmio, ¿sí? Que es, bueno, es otro tipo de material policristalino, que son también los que se usan para capa delgada. Los paneles flexibles también otros están hechos con esto, que es teluro de cadmio. Y luego hay otro material que no es tan popular, que se llama arsenuro de galio, ¿sí? Bueno. Sí. Le preguntaron que si existen paneles solares transparentes y Sí. flexibles. Transparentes y flexibles no sé. O sea, sé que existen transparentes que se usan en ventanas y demás, pero no estoy seguro que existan flexibles. O sea, yo no vi, lo cual no quiere decir que no existan. ¿Está bien? Bueno, respuesta espectral. La respuesta espectral es un poco lo que les estaba contando antes. Si este es el espectro del Sol, ¿sí? Cuando llega a la Tierra, que tenemos acá, según el material con el cual está hecha la celda fotovoltaica o la célula, puede captar una parte del espectro, ¿sí? Por ejemplo, esto es, silicio amorfo. Acá tengo silicio monocristalino, ¿ven? Esto lo que hace es agarrar una parte del espectro, que es esta de acá, ¿ven? Pero no tengo algo que me agarre todo el espectro. Eso es lo que se llama la respuesta espectral. Si yo tuviese un material que me pudiese captar la mayor parte del espectro, sería mucho más eficiente, porque podría usar toda la luz, o todo, mejor dicho, todo lo que viene del sol, lo que veo, lo que no, la luz y demás, para convertirlo en energía eléctrica. ¿Sí? Pero esto es algo que yo no puedo cambiar porque es una característica física de los materiales. ¿Está bien? ¿Qué es la eficiencia de conversión? Es decir, ¿cuánto es la energía que genera, ¿sí? Dividido la energía incidente? Esa proporción me va a dar justamente la eficiencia de la celda. O sea, cuánto genero y cuánto tengo a mi salida, ese cociente va a ser justamente la eficiencia. Ahora, obviamente, como estuvimos viendo, no son muy eficientes estas celdas, ¿sí? O sea, la celda en sí. Tiene más o menos 14, 15, una eficiencia más o menos así. Ahora vamos a ver por qué son esas pérdidas. Y vamos a empezar a ver estas pérdidas. Y piensen que ocurren, digamos, pérdidas que son afuera de la celda y otras que son adentro, ¿no? Primero, lo que se llama la reflectancia de la superficie colectora. Es decir, la celda tiene, digamos, como un pequeño recubrimiento, ¿sí? Que está pensado para maximizar justamente la captación de luz. Si eso es muy liso, lo que ocurre es que favorece el reflejo. Entonces lo que se hace es un tratamiento especial, ¿sí? Por el cual, que los tienen algunas celdas, se hace como una rugosidad, de tal manera de que el reflejo, en vez de irse, entre para adentro, ¿verdad?
Sin ese reflejo, lo que se refleja es un 30% de la luz. Es decir, ya solo por el reflejo estaría perdiendo un 30% de la luz que llega. Y entonces, bueno, para disminuir este efecto de reflectancia, lo que se hace es una superficie antirreflectiva, ¿sí? Bueno, cuando se pone esta superficie disminuye un 10% este 30%. Hay algunas celdas que tienen otra película antirreflectante que, digamos, disminuye más todavía esa, es decir, la eficientiza más. Esa es la primera pérdida que tiene. Luego, acuérdense que para poder captar la energía eléctrica, yo tengo que ponerle esos contactos, esos cables. El hecho de tener esos cables me saca superficie que ya no la voy a poder estar utilizando para captar luz. O sea que sobre la superficie estoy perdiendo, digamos, captación, superficie de captación. Estos, digamos, contactos de captación eléctrica y demás, más o menos, digamos, según el diseño, pierde un 8%, ¿no? Vamos como sumando todo esto, ¿no? Exactamente, acá tienen las grillas. Adentro de la célula, o sea, una vez que entró, digamos, esa luz, lo que ocurre es lo que yo les decía, que no todos los fotones permiten que se genere ese efecto fotovoltaico. Tienen que tener una energía determinada que dependía del material, ¿se acuerdan? Esa pérdida puede llegar a ser de un 50%. Y eso no lo puedo cambiar, es algo intrínseco al material, de la materia en sí. Luego, hay algo que se llama pérdidas por recombinación. Acuérdense que en la celda tengo una parte donde tengo un exceso de electrones y otro lado que tengo un exceso de huecos, ¿no? Y los electrones tienden a llenar los huecos, ¿sí? Entonces muchas veces cuando circula un electrón es captado por un átomo que tiene menos electrones y lo toma para completarse. Entonces ese electrón es un electrón que no conduce. Eso se llama recombinación. Estas pérdidas de recombinación se disminuyen, por ejemplo, cuando más ordenado es la estructura cristalina y cuando más finito es la celda. Obviamente la tecnología actual, lo finito que es la celda son micrones, es muy finita. Pero mientras más finita es la celda, menos recombinación tengo, porque lo que tengo como menos distancia que recorre el electrón, o sea, disminuye la probabilidad de que lo capte algún átomo que quiere tomar ese electrón. Esta pérdida por recombinación es más o menos un 15% en el silicio. Luego, los contactos metálicos, el silicio y demás, cuando circula la corriente, también choca los electrones con átomos, con impurezas y lo que fuere, y calienta por efecto Joule, como todo. Entonces también tiene pérdidas por efecto Joule, que es entre un 2 y un 3%. Entonces, si empiezo al 100% y digo, bueno, ¿cuánto pérdida por fotones no absorbidos, por efecto Joule, por recombinación, por efecto resistencia, paso del 100 al 12% más o menos? Hay cosas que se pueden mejorar con tecnología y hay otras cosas que no, porque son propiedades intrínsecas de la materia, ¿sí? Que si bien se puede combinar con materiales y demás, siempre tengo esas limitaciones que son las mismas limitaciones intrínsecas que son de la materia en sí. ¿Se entiende? ¿La temperatura de la superficie en qué te pega? Pierde eficiencia, o sea, cuando se calienta la superficie, pierde eficiencia la celda, porque es como que de repente, internamente... La superficie, ¿no? Claro, es decir, lo que ocurre en realidad es que cuando calienta la celda hay de repente más electrones para conducir y bueno, que se salen de los átomos y como que se desbalancea en sí la cantidad de, o sea, las propiedades, como decir, el semiconductor. Entonces, cualquier semiconductor a alta temperatura pierde eficiencia. ¿Y cuánto, digamos, porque qué sé yo, uno puede decir, ay, qué hermosa la zona, no sé, Salta, Jujuy, Santiago? Igual, eso lo vamos a ver más adelante, uno lo tiene en cuenta en las fórmulas matemáticas. En el otro capítulo lo vemos. Más o menos, digamos, ¿cuánto se Depende del panel y depende, es más o menos lo que pierde es 0,8% de potencia por cada grado que aumenta la temperatura de 25 grados. Eso es lo que pierde. Ahora igual lo vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, esto de los parámetros eléctricos de la celda es exactamente lo mismo que en un panel solar, así que en el próximo capítulo esto mismo se lo voy a explicar bien con lujo de detalles. Pero es exactamente lo mismo. En vez de tener 12 volt tienen 0,6, ¿sí? Así que lo voy a pasar, no se preocupen, no hay nada del otro mundo acá.
Efectos de la temperatura. Bueno, cuando se hacen las pruebas de laboratorio y se sabe la potencia de la celda, lo que se hace es 25 grados de la temperatura de trabajo de la celda, ¿sí? No la temperatura ambiente. Cuando aumenta la temperatura, lo que ocurre es que aumenta la corriente, ¿sí? Pero disminuye la tensión. Como la potencia es el producto entre tensión y corriente, si lo que aumenta la tensión, pero si lo que aumenta la corriente fuese lo mismo que lo que disminuye la tensión, en igual proporción la potencia sería constante. Pero cuando hay alta temperatura, es más lo que disminuye la tensión que lo que aumenta la corriente. Entonces tengo menos potencia, pierdo. ¿Está bien? Acá lo pueden ver que, por ejemplo, a 25 grados, este es un gráfico, después se lo voy a explicar. Esto es la corriente y esta es la tensión de la celda. Tengo más o menos 0,6 volt y tengo un valor por acá. A 60 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Baja la tensión, pasó de acá a acá, y aumenta la corriente, ¿ven? Pero fíjense que es muy poquito lo que aumenta. De hecho, no lo pueden distinguir acá. Sin embargo, lo que disminuye la tensión lo pueden ver acá. ¿Se entiende? Por eso es que pierde eficiencia. Bueno, por último, de los efectos de En el temperatura... caso concreto, sí, por ejemplo, ustedes probaron el Chaco que estaban instalando. Sí. ¿Cómo se te daba el tema de la temperatura a la cual estaba operando? Porque vos tenés las Digo, medidas... podés estar teniendo 50 grados ambiente. Sí. Porque siempre vos tenés una, más o menos varía, o sea, más o menos los 25 grados son más o menos entre 0 y 5 ambiente. Entonces vos conociendo esa diferencia, puedes saber que si la temperatura ambiente es de 50 grados, la temperatura del trabajo podés suponer que va a ser de 70. O sea, le sumás esa diferencia. ¿Está bien? Eso igual lo vamos a ver en la clase de dimensionamiento. Originalmente, las celdas, van a ver todavía paneles que son así circulares, las celdas, son paneles más antiguos, porque los semiconductores se hacían a través de obleas circulares de silicio. El problema con estos paneles es que desperdician todo este espacio. ¿Sí? Entonces, ahora tienen esta forma, que es justamente una forma geométrica para aprovechar mayor la superficie. ¿Sí?